La palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de su Santo Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia y sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. A la luz de la palabra del Señor, hermanos, podemos ver nosotros que dice la Biblia que a todos aquellos, dice, que le hemos recibido, a los que le han recibido, dice la palabra del Señor que nos ha dado potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, podemos ver nosotros a la luz de la palabra de Dios que usted y yo, hermanos, no somos cualquier cosa en este mundo. No somos, hermanos, como que diríamos el montón de la multitud, o que diríamos del revoltón, sino, hermanos, que somos llamados, hechos hijos de Dios, llamados de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Que eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la vida de nosotros. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, podemos ver nosotros a la luz de la palabra del Señor, hermano, de que la misericordia de Dios se mostró, hermanos, para cada una de nuestras vidas, porque déjenme decirle que la Biblia dice que nadie puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermano, a Juan el Bautista, que dice la Biblia, hermanos, que bautizaba, dice la Biblia, al otro lado del Jordán. Y vemos nosotros, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que dice la palabra de Dios, que Él bautizaba allá en el Jordán a los hombres para que era un medio que se usaba para que el hombre entendiera de que había alguien que venía, que verdaderamente los iba a libertar de la esclavitud, que verdaderamente los iba a bautizar en espíritu y en verdad para que fueran libres. Amén. Entonces vemos nosotros aquí, hermano, que cuando Juan nos habla a cada uno de nosotros y le habla al mundo acerca de aquella luz verdadera que venía, vemos nosotros que él dice que él vino adelante, dice, a preparar el camino de aquel, dice, que fue primero y que fue antes que él, dice la palabra del Señor, porque déjenme decirle de que Juan el Bautista, hermano, estaba seguro que el Hijo de Dios había venido a esta tierra para dar vida y vida en abundancia, y que él era el libertador del pueblo de Israel, y que él era el libertador del mundo entero. Amén, hermano, porque Él es el que liberta, hermano, a todo aquel que se acerca con un corazón constricto y humillado delante del Señor. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que dice la Biblia que no era Él la luz, dice que no era, yo soy yo la luz, dice Juan
Juan el Bautista, porque vinieron, dice que enviaron, dice, a los líderes religiosos y aquellos a preguntarle acerca de quién era él, pero él confesó, dice la Biblia, y no negó, sino de que él confesó de que aquel que venía tras él era la luz verdadera que daba vida a este mundo. Entonces, hermanos, vemos nosotros, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que el mundo, hermanos, estando muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia, podemos ver nosotros, hermanos, de que la misericordia del Señor, hermanos, se expandió. La misericordia del Señor fue más grande, hermanos, que la iniquidad del hombre, más grande que todo lo que el hombre, la desviación del hombre, la depravación del hombre. Vemos que la misericordia de Dios es tan grande para con la humanidad, que dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida y que en Él alumbra a todo hombre, dice la palabra del Señor, porque déjenme decirle que el único que alumbra la vida de los hombres se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y la gloria sea para Él, porque Él es la luz, hermano, que alumbra a todo hombre. Fíjense que nosotros, hermanos, cuando venimos a esta tierra, empezamos niñitos y empezamos a crecer. Y a medida que vamos creciendo, hermanos, vamos dando cuenta, hermanos, de la realidad de este mundo. Y de hecho vemos la naturaleza caída del hombre desde que venimos a este mundo. Tanto que si usted deja por ahí unos chocolates en su casa y un niño se lo come y usted le pregunta al niño, ¿quién se comió los chocolates? El niño le dice que no, y aunque esté bien embarrado la boca de los chocolates. Sí, así es, hermano. Porque es la naturaleza caída del hombre que viene desde allá, cuando el hombre cayó, cuando el hombre se desvió, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Y vemos nosotros que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria del Señor. Pero ahí vemos la misericordia de Dios para con el hombre, hermano, que mandó a Cristo a morir a aquella cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que nosotros tenemos, como le decía al principio, que no somos cualquier cosa, no somos el uno del revoltón del medio, sino que somos hijos de Dios, somos llamados a ser hechos hijos del Señor. O sea, pero allí lo que consiste, hermano, es a permanecer en el Señor. Dijo el Señor Jesucristo que el ejemplo nos vino a dejar, ser mansos y humildes como yo lo soy, para que entonces, hermano, el mundo se dé cuenta, hermano, que hay un Cristo que los ha limpiado, que los ha restaurado, que los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y entonces la gente a través de nuestra vida pueda ver a Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios al tenerlos aquí reunidos a cada uno de nosotros, a todo aquel hombre y mujer que Dios llama a su obra, a su iglesia, déjenme decirle, a ser parte del medio del pueblo del Señor. Lo llama para que aquel hombre, hermano, pueda ser luz en medio de las tinieblas. Y por eso vemos allí cuando leímos que Juan el Bautista dice que no era él la luz, sino que él venía para que diese testimonio de la luz. Aleluya. O sea que mire, es algo bien lindo el privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. El saber que estamos en este mundo, hermano, y que hemos sido llamados a ser parte, a testificar de nuestro Señor Jesucristo, a ser parte, hermano, de aquella luz verdadera que vino a este mundo. Porque Él, hermano, cuando lo sometemos a la voluntad del Señor, entonces el mundo se puede dar cuenta que hay un Cristo, hermano, que verdaderamente está restaurando las vidas, que hay un Cristo que está salvando, que está llevando, hermano, el propósito por la cual Dios lo envió a esta tierra. Amén. Amén. Quiero que vayamos leyendo allí unos versículos, que alguien me lea unos 4 pasajes de las Sagradas Escrituras que allí leímos. Amén, hermano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El 5, léame también. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor, amén. Oiga pues lo que dice la palabra del Señor. La luz en medio de las tinieblas resplandece, y las tinieblas
dice que no prevalecieron contra ella, dice la palabra. Y esa es la victoria que tenemos nosotros como iglesia y la iglesia alrededor del mundo. Esa es la victoria que tenemos, hermano, que tenemos a Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, y que ya venció a Satanás allá en la cruz del Calvario y tomó las llaves de la muerte, dice la palabra del Señor, y todo aquel que en él está en victoria. Por eso que cada uno de nosotros, hermanos, estamos en victoria. Hermanos, no tenemos nosotros por qué andar amedrentados, no tenemos por qué las circunstancias de la vida, qué podríamos decir la enfermedad, qué podríamos decir los problemas, qué podríamos decir tantas cosas que se avecinan a nuestra vida, tanta adversidad que tal vez puede llegar a cada una de nuestras vidas. Déjenme decirles que eso no lo puede opacar, hermano, porque tenemos a uno más grande, hermano, que venció aún al mismo diablo, venció la muerte y ahora tiene las llaves, hermano, de la misma muerte, hermano. Por eso, hermano, nosotros vemos cómo Dios sigue haciendo milagros, cómo Dios sigue trabajando, cómo Dios sigue sanando, cómo Dios sigue restaurando, porque déjenme decirles que de esta tierra no se va el que el diablo quiere, sino cuando Dios quiere. O sea, en otras palabras, no se va cuando el enemigo, ¿qué diríamos? Decíamos, hoy voy a agarrar a este y me lo voy a llevar. No, sino cuando Dios así lo desea, hermano, porque déjenme decir que Él tiene control de todo, hermano. Amén. Amén. Porque Él tiene control de todo. Fíjense que allá en la célula nosotros tenemos un varón allí en la célula donde yo estoy, que los médicos, creo que parece que él ya testificó un día aquí, que los médicos le dieron 3 meses de vida a este varón. Le dijeron que ya no había más vida para él porque ya la enfermedad era el problema, estaba grave, el cáncer estaba muy avanzado, y déjenme decirle que ese varón bien gordito, está ahora bien chapudito, se mira, y porque déjenme decirle que no es cuando los hombres dicen que uno se va a ir, sino cuando Dios quiere, hermano. Y si Dios quiere restaurar una vida y sanar una vida, Dios lo levanta para la gloria de su nombre. Amén. Hace poquito anduvo allá por El Salvador y dice que el varón sirvió de testimonio allá porque ha testificado de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de que no es cuando el hombre quiere, cuando el diablo quiere que el Señor lo reprenda, sino cuando Dios quiere, hermano, hacer las cosas. Amén. Es lo que vemos nosotros. Por eso vemos aquí que dice la palabra del Señor, dice Juan el Bautista, dice que en el mundo, dice, estaba, dice, y era la luz del mundo, dice, y en él, dice la Biblia, estaba la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea que mire, ahí vemos a Jesucristo, hermano, en total hombre aquí, a Jesús total hombre y también total Dios, hermano, hablando, hermano, de la plenitud de Dios, hermano. Es algo lindo saber, hermano, que Dios vino a esta tierra, hermano, y habitó entre nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso mire cómo lo tiene a cada uno de nosotros aquí, reunidos, sentaditos, escuchando la palabra del Señor, gracias a la misericordia de Dios, aquel sacrificio que Él hizo en aquella cruz, porque déjeme decirle que no fue nada fácil, hermano, que Él se pusiera por nosotros. Si dice la Biblia que se hizo maldición, dice, por nuestros pecados, y siendo santo, 3 veces santo, porque el Señor es santo, 3 veces santo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Por eso el Juan el Bautista decía, he aquí el que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Amén. Hablando, viendo cuando venía el Cordero de Dios, cuando venía el Hijo de Dios, hermano, a esta tierra, hermano, a dar vida y vida en abundancia. Y por eso, como le decía al principio, hermano, no somos cualquier cosa nosotros. Hemos sido llamados, hermano, a ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, hemos sido llamados para alumbrar en medio de las tinieblas. No, que quede bien claro, que no somos nosotros la luz. La luz es el Señor Jesucristo, aquel que vive y reina para siempre, hermano. Él es Dios, porque Él es la luz verdadera, dice la Biblia, que alumbra a todo hombre. Amén. Yo quiero que alguien me lea otros 5 versículos, porque leímos varios versículos de este Evangelio según San Juan. Amén. Del 6 al 10. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Por eso dice
Dice la Biblia, hermano, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. O sea que, hermano, vemos aquí también nosotros que la Biblia nos dice que el Señor vino a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El pueblo de Israel, ¿verdad? Todos lo sabemos que es el pueblo escogido de Dios. Sabemos que vino a su pueblo, pero como estuvimos aprendiendo, no sé si todos los que estamos aquí estuvimos en la célula el jueves, estuvimos aprendiendo de que dice la Biblia que aquellos magos, dice la palabra del Señor, vieron la estrella, dice la palabra del Señor, y esa era la señal que ellos tenían, ¿verdad? Que el Mesías había nacido, que el niñito Jesús había nacido. Y dice, estuvimos aprendiendo ahí en la célula que aquellos magos emprendieron el camino, alistaron y dijeron vámonos, porque aquellos magos, me imagino que el panorama que ellos tenían, o por lo menos el pensamiento que ellos tenían, era que al llegar allá a Israel, ellos iban a encontrar a Israel en una fiesta, en una fiesta solemne, una fiesta allí, pero grande, hermano, porque había nacido el Hijo de Dios, amén. Pero vemos nosotros que aquellos magos estuvimos aprendiendo allí que se llevaron la sorpresa cuando no vieron a Israel en su vida rutinaria diaria, lo mismo de siempre, lo tradicional, y no vieron ni una fiesta, no vieron nada, no hubo nadie que les dijera estamos enfiestados porque nos ha nacido un Salvador, estamos enfiestados porque la misericordia del Señor está aquí ahora con nosotros. No hubo nadie que les diera, diríamos, una respuesta acerca de eso, sino de que al contrario ellos tuvieron que preguntar, ellos tuvieron que decir que a dónde estaba el niño Jesús que había nacido, porque una estrella habían visto y esa era la señal que ellos tenían. Allí donde vemos nosotros, hermanos, que por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Allí donde vemos nosotros, hermanos, la misericordia de Dios para con la humanidad entera, hermano, que aún, hermano, viniendo a su pueblo, hablándole a su pueblo desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablándole a su pueblo por todo el Antiguo Testamento, de que él, en Isaías también habla del Mesías sufrido, cómo iba a sufrir. Aún con todo eso, hermano, el Señor permitió, hermano, que ellos en cierta manera, hermano, no le recibieran, para que usted y yo y este mundo hoy tenga la oportunidad de escuchar el mensaje que restaura, que levanta al caído y que da salvación y vida eterna, hermano. Porque eso es lo que hemos recibido nosotros de parte del Señor, salvación y vida eterna, hermano. ¿Cómo no estar agradecido con Dios después de la gran misericordia de Dios, después de todo lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas? Que la palabra del Señor nos dice que envió aquel verbo, dice aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia, y dice la palabra del Señor que no solo eso de que vino a habitar entre nosotros, sino de que caminó aquella cruz como cordero, dice la palabra del Señor, y fue llevado, dice la palabra del Señor, como cordero inmolado, para que el día de hoy, hermano, nosotros gocemos de ese nombre que Dios nos ha dado. Porque tenemos un nombre ahora, imagínense, ser llamados, hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cree usted que no es digno de darle gloria y honra a aquel que vive y reina para siempre? ¿Cree usted que no es digno, cree usted que no vale la pena que salgamos cansados del trabajo? Vale la pena llegar, alistarnos a la casa y decir, ¿sabe qué? Yo voy a ir a adorar y alabar a aquel que vive y reina para siempre. Es digno, hermano, de que día con día nos esforcemos y perseveremos en los caminos del Señor. Fíjense que el varón aquí no sabe, a mí me han llegado momentos donde quizás te he dicho, me voy a ir de la iglesia, pero mire, cuando verdaderamente recuerdo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, digo yo, no vale la pena seguir adelante. En esta iglesia nací, no me voy a mover si no es Dios moviéndome, hermano, porque déjenme decirles que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. El hecho que estemos aquí, hermano, es un milagro de parte del Señor. Como yo les decía a los hermanos allá en la célula, hermanos, estamos aquí porque el milagro más grande que el Señor ha hecho en nuestra vida es darnos salvación y vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso vemos a Juan el Bautista enfatizando allí y diciendo que no era él la luz, sino aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Porque un día estuvimos nosotros cegados, hermanos, muertos en delitos y pecados. Y vemos al mundo en el mismo rumbo, hermanos, en ese mundo donde estuvimos nosotros, porque déjenme decirles que dice la Biblia que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Amén.
Así dice la Sagrada Escritura. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermano. Y aunque el diablo a veces nos diga, mira, estás en este mundo y que el Señor va a venir, que no va a venir, que dice que va a venir, pero no va a venir. Mira, ¿para qué estás ahí esforzando? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Cristo viene, hermano, por cada uno de nosotros. Amén. Y por su pueblo, hermano, el Señor Jesucristo viene. Entonces vemos nosotros, hermano, al mundo allá cegado, donde estuvimos nosotros, hermano. Lo vemos allí al mundo que rechaza, hermano, la palabra de Dios, rechaza el evangelio de Dios. Pero mire, hermano, por eso vemos aquí que Dios es bueno, hermano. Dios no nos paga, dice la Biblia, conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus misericordias en gloria. ¿Sabe por qué? Porque aún el hombre y aún nosotros mismos, que en otros tiempos lo rechazamos también, vemos nosotros al Señor, hermano, hablándole al hombre. Vemos nosotros, hermano, el Señor, hermano, trabajando, hermano. Vemos nosotros que la obra del Señor, hermano, no se detiene, sino que continúa, porque dice la Biblia que este evangelio se predicaría a todas las naciones y a todos los confines de la tierra. Amén. Dice que en la célula, una hermana lo testificaba allí, que hace poquito fue a México, hace como unos 2 o 3 meses. Es una hermana que es de México. Fue a México y llevó unos videos, hermano, de unas predicaciones. Sus papás, dice ella, que no, usted ya sabe cómo es México. México es un país que es ultra católico, hermano, que usted ya sabe tanta idolatría que hay en ese país, como en todos los países del mundo, pero es un país más, ¿qué podríamos decir? Que es más fuerte en eso. Pero dice ella que sus papás, de hecho, pues sus creencias allí, sus muñecos y tanta basura, el diablo, hermano, que el diablo mete a la vida de los hombres. Pero vemos nosotros, hermanos, de que Dios hace grandes cosas. Entonces ella dice que llevó unos videos y dice que se los empezó a poner a sus papás o su mamá. Bueno, en este caso los habló ella de su mamá. No sé si su papá todavía estará con vida o ya partiría, pero dice ella que le puso el video a su mamá de un video de un testimonio, o sea, de un video donde se testifica del Señor Jesucristo, de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces dice que al terminar aquella predicación, en el video dice que aquel ministro que estaba predicando empezó a ministrar y a hacer el llamado, y dice que aquella señora levantó su mano. Imagínense, viendo en la televisión, aquella señora levantó su mano, una ancianita, y le dijo a su hija que ella quería recibir a Cristo como su único y Salvador. Esas son las misericordias de Dios, hermano. Esos son los milagros de Dios, porque mire, no hay cosa más grande que Dios le dé salvación a una vida. Amén. Amén. Mire, y ella bien contenta, estaba ahí contenta en la célula, porque dijo que jamás ella se imaginó que su madrecita allá levantara la mano. Imagínate, y ella pues no tiene un gran conocimiento, ¿qué diríamos? Pero hizo lo que le correspondía, ¿verdad? Hizo lo que le respondía, ministrarla a ella allí y decirle, vea, de que ahora pues ella pasaba a ser parte hija de Dios. Amén. Porque eso es lo que dice la Biblia, que cuando alguien le recibe pasa a ser hijo de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12. El que vamos a ver ahorita allí, dice, más a los que lo recibieron, dice, les ha dado potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Entonces vemos a Juan el Bautista, hermano, anunciando el evangelio. Vemos a Juan el Bautista diciendo que él bautizaba, pero que aquel que bautizaba con agua, pero que aquel que venía tras él los iba a bautizar en espíritu y en verdad, porque déjenme decirles que cuando somos bautizados en el espíritu hay cambios en nuestra vida. Hay cambios. Porque déjenme decirles que somos libertados de la esclavitud del pecado a ser libres para la gloria del Señor. Amén. Yo quiero que alguien me siga leyendo, que me lea otros 5 versículos. Mas a todos los que le recibieron, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí es donde vemos al Señor, hermano, que en su misericordia, en la misericordia de Dios, hermano, vemos como Dios
los alcanzó a nosotros, sigue alcanzando más vida, sigue, hermano, su gracia y su misericordia para con el ser humano, hermano, que nosotros no, mientras estemos en esta tierra, hermano, no vamos a desistir de predicar este evangelio, porque déjenme decirle que esto no es de nosotros, sino que es del Señor Jesucristo, porque es algo que se tiene que cumplir a la luz de la palabra del Señor. Y vimos su gloria, dice Juan el Bautista. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice Juan el Bautista. Mire, por eso, hermano, déjeme decirle que nosotros debemos estar agradecidos, como le he venido diciendo al principio, con el Señor por todo lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Porque este mundo, porque Dios es bueno para con la humanidad, hermano. El diablo, que el Señor lo reprenda, es el que ha venido, hermano, a estorbar, es el que ha venido a destruir, porque dice la Biblia que Él ha venido a hurtar, a matar, a destruir, pero que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, dice la palabra del Señor. Y aquí vemos, hermanos, entonces, hermano, cuando Juan el Bautista nos habla a cada uno de nosotros, hermano, aquí vemos, hermano, de que Él dice, hermano, que aquella luz, dice, que vino a este mundo, dice, aquella luz verdadera, dice la palabra del Señor, está enfatizando en el Señor Jesucristo, es el que está hablando de que es el que nos llevaría hacia la gloria del Padre. Amén. O sea, por eso, hermano, nosotros, hermano, creemos, hermano, que no hay otro nombre dado a los hombres por la cual podamos ser salvos, por la cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la luz verdadera. O sea, no es un nombre de una iglesia que, digamos, se pone allí, o por ejemplo, tenemos un ministerio, por lo menos por ahí se nombra una iglesia que dice que ellos son la luz verdadera, y déjenme decirle, la luz verdadera se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Por eso, mire, hermano, en las iglesias, el nombre de una iglesia puede estar más pequeño, y que el nombre de Cristo esté más grande allí, es mejor, hermano. Porque déjenme decirle que a veces en los ministerios ahí se ve el fulano por allí que resalta, ¿verdad? Pero no, hermano, déjenme decirle que el que debe de resaltar se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que debe resaltar, hermano, en todos los ministerios. Porque mire, Él es el que hace cambio en la vida de los hombres. Él es el que transforma. Hoy en los ministerios, hermano, en muchos ministerios vemos nosotros que se predica de bendición, se predica de aquí, se predica que Dios va a bendecir, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro, pero no se predica de cambios, hermano. No se predica de cambios. Es poco los ministerios que predican de cambios, porque Dios está pidiendo cambios en la vida del ser humano. Cambios en la vida del ser humano. Porque eso es lo que Él vino a hacer, eso es lo que Él vino a hacer a este mundo. A traer vida y vida en abundancia, porque déjenme decirle que donde Dios llega, donde Cristo llega, todo cambia, hermano. Yo no sé si en tu vida todo ha cambiado cuando Cristo llegó a tu vida, pero cuando Cristo llegó a mi vida, todo cambió, hermano. El panorama fue diferente, porque pude ver aquella luz verdadera que alumbraba el camino, el cual Dios quería que yo siguiera. Amén. Y que cada uno de nosotros siguiera. Porque Él es la luz, hermano, que nos alumbra. Él es la luz que nos lleva. Dice la Biblia que el que está en luz dice que no anda en tinieblas. Mire qué es lo que sucede. Camine usted en un lugar oscuro. Bueno, por lo menos los que venimos de allá, de nuestros países, ¿verdad? Y, bueno, mire, yo vengo de un ranchito, de un puerto, hermano, porque nosotros éramos en El Salvador bien pobrecitos, hermano, y vivíamos allá cerca de una quebrada, de un río, hermano, donde no había ni luz eléctrica, sino que con un candil los alumbrábamos. Amén. No sé si usted ya vivió eso. Amén, amén. Algunos de ustedes, no, hermano, yo ni sé qué es eso. La mayoría de ya venimos. Amén. Le echaba gas a un cumbo, una mecha, un tapón, y le ponía fuego, y se lo alumbraba. Y allí, lo que le quiero decir que allá, cuando cae la noche, hermano, solo ese candil o dos candiles que los viejitos ponían en la casa, al menos de lo que yo me acuerdo, porque yo era un niñito, y ponen en la casa esos 2 o 3 candiles que ponen por allí, y es la única lucita que se mira allí, ¿verdad? Y si usted sale a aquellas fincas alrededor a caminar, hermano, usted ni las manos se mira en esa. No se mira ni las manos, porque usted, y es más, casi ni sale uno a caminar ahí, porque como ya ven que en los países de nosotros, la creencia, ¿verdad? Que sale el cipitillo, que sale la simonada, y un montón de mentiras del diablo, hermano, que el diablo se inventa para meterle al hombre, para que el hombre mejor esté incursionado allí y no salga a ver qué es lo que puede cazar, porque mire, esos países así salen. Yo me acuerdo que
allí cerquita había unos amigos y salían a cazar sucos. Yo no sé si usted ha oído esos, no sé cómo le llaman en México, armadillos le llaman en México, los hermanos mexicanos, ¿verdad? Y porque esos animales en la noche salen, cuando es una carne, bueno, yo no sé si me dieron o a saber qué pasaría, ¿verdad? Pero dicen que es buena esa carne, ¿verdad? Lo que le quiero decir, hermano, es que usted sale a caminar, cuando yo me acuerdo, usted sale a caminar en medio de eso, no se mira ni las manos, porque es oscuro. Entonces así es el mundo, hermano. El mundo camina, hermano, en este mundo en tinieblas. O sea, hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Camina en tinieblas y así caminábamos nosotros también, en tinieblas. Por eso es que el mundo, hermano, se le hace normal, se le hace que es la rutinaria, vivir en el alcoholismo, vivir en el adulterio, vivir en la fornicación, vivir en la mentira, vivir en el paganismo, vivir en tantas cosas, hermano, que vemos en el mundo. El mundo lleva su rutina y al mundo se le hace que eso es la vida rutinaria y que eso es normal, y con que creer en Dios, que el pensamiento esté allí de que Dios, ¿qué diríamos? Siempre lo va a salvar, o siempre Dios va a estar con ellos, aunque el pensamiento esté allí, está equivocado. Porque déjenme decirle que la única luz verdadera que alumbra al hombre se llama Jesucristo. Como el ejemplo que ya le puse, ¿verdad? Que caminamos en la noche en esos lugares así remotos, oscuros, y no se ve nada. Lo único que puede alcanzar a ver usted, si salió fuera de su casa, es el ranchito allá y la lucecita, el candil que le dije que uno pone. Es lo único que usted alcanza a ver. De allí no se ve nada, hermano, en la noche. Así caminaba el hombre, así caminábamos nosotros en otro tiempo, pero gracias al Señor, Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y hoy caminamos en aquella luz verdadera que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vemos nosotros al mundo caminando allí, pero a pesar que el mundo está caminando allí, dice la Biblia que el reino de Dios se ha acercado. Porque el reino de Dios está en esta tierra. El reino de Dios está aquí, hermano. Porque mientras Él no venga por su pueblo, el reino de Dios está aquí. Porque déjeme decirle que el Señor ha sido buenísimo para con cada uno de nosotros y para esta humanidad. Amén. Porque mire, solo como le dije al principio, el hecho de estar aquí, hermano, vemos a la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. El hecho de poder estar aquí, porque no estamos exaltando a ningún hombre. Usted mira las multitudes cuando vienen los cantantes. ¿Qué mira usted en las multitudes? Vean las multitudes y van allí y son multitudes las que van allí a ver a los cantantes, a idolatrarlos. Hay cantantes como ese y algunos hasta se desmayan y tantas cosas que allí pasan. Y imagínense, el hombre, la humanidad hace eso. ¿Cuánto más no venir nosotros que venimos a adorar a aquel que da vida y vida en abundancia? Se deleita la humanidad en eso. El hombre se deleita en las cosas de este mundo, en tantas cosas, en los cantantes y en tantas cosas. ¿Cuánto más, como hechos hijos de Dios, que nos dice la Biblia, que hemos pasado a ser, no deleitarnos en aquel que vive y reina para siempre? Juan el Bautista, hermano, se deleitaba, hermano. Lo que hemos leído allí, se deleitaba. Vimos su gloria, dice Juan el Bautista. Vimos su gloria. Recuerde que la Biblia nos dice que no se levantó otro profeta, otro hombre más grande que Juan el Bautista, porque fue el que preparó, hermano, el camino del Señor, aquel que nos vino a dar vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mira, hermano, qué lindo es eso. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en su vida, en su recorrer de vida cristiana. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar algunas veces verdaderamente cuando estábamos en el mundo y lo que somos ahora. Y muchas veces, hermano, dentro así, hoy que estamos dentro de los caminos del Señor, muchas veces somos rebeldes a Dios. Somos ingratos con el Señor, muchas veces nos rebelamos contra Dios, hermano, porque déjeme decirle que la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil, porque déjeme decirle de que en esta carne, hermano, la carne quiere que sigamos, que volvamos atrás, quiere que tomemos la ruta que llevábamos antes, pero dice la Biblia que el espíritu a la verdad está dispuesto, y dice la Biblia que Dios es el único que nos puede ayudar a seguir adelante, al mantenernos en sus caminos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Porque mire, aún estando dentro de los caminos del Señor,
muchas veces, hermano, queremos desviarnos, porque así es el hombre, la humanidad carnal así es. Muchas veces queremos buscar lo malo, hermano, como que si allá afuera el mundo los hubiera pagado bien. Pues, mira, hermano, no sé si es un dicho o de dónde salió eso, pero mal paga el diablo a quien bien le sirve, hermano. Así es. Mal paga el diablo a quien bien lo sirve. Yo no sé usted de dónde lo sacó, pero a mí de dónde me sacó el Señor, déjeme decirle que de allí ya me tenía el diablo todo por comido y todo revolcado y todo hecho lata me tenía el diablo allí, pero gracias al Señor que el Señor llegó a tiempo, me rescató y hoy me tiene aquí glorificando y exaltando a aquel que vive y reina para siempre. Sí, porque eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Por eso le decía, yo no sé si usted ha pensado algunas veces en este recorrer cristiano, ¿de dónde el Señor lo ha sacado? De ver la misericordia de Dios, de lo que habla Juan el Bautista aquí, de aquella luz verdadera que nos alumbró, hermano. Cuando tal vez estábamos en la miseria, cuando tal vez estábamos ya que diríamos que el problema era más grande que cualquier otra cosa, que ya no encontrábamos la salida, que ya no mirábamos para dónde agarrar. Yo no sé si usted ha pensado en eso y de ver que la luz de Cristo llegó a nuestra vida y nos alumbró y nos sacó de esa miseria donde estábamos. Porque déjenme decirle que el hombre al venir a Cristo sale de la miseria, del pecado, del mundo donde se encuentra, hermano. Por eso la Biblia dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Dice que al hombre le parece eso como, ¿cómo está eso? Porque yo no sé si a usted ya le han dicho así, pero a mí ya me han dicho, bueno, ¿y cómo es eso de que están en este mundo, pero que no son de este mundo? Lo que pasa es que somos de Cristo, le digo, y Cristo viene por nosotros, porque la Biblia dice que Él se ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros. Amén. Y allí es testificando del Señor. Fíjense que hace poco en el trabajo me tocó ir a la casa a arreglar unas cosas a una casa que le está construyendo el dueño de la compañía a su hija. Y en esa casa hay mucha gente ahí trabajando, porque es una casa muy lujosa allá en Green Valley. Y yo entré a trabajar en un baño allí, a arreglar una de las luces, porque he aprendido un poco lo de la electricidad, ¿verdad? Cuando quiere que le queme su casa, avísenme. No se crea, aquí el hermano Alex a veces me habla, últimamente ando de hablar porque me asusto algo corto allí, ¿verdad? Pero ahí hemos aprendido un poquito, hermano, ¿verdad? Pues lo que le quiero decir que fui y entré al baño a estar trabajando y allí estaban unos que pegan piso, que ponen tallos en los baños, como es una casa bien lujosa, toma mucho su tiempo porque lleva muchos detalles, ¿verdad? Y entré allí y estaba uno ahí trabajando y me saludó, ¿verdad? Bueno, yo entré y lo saludé, le digo, ¿cómo estás? Le digo, bien, me dice. Oh, ok, está bien. Ya que hablamos un ratito allí, él estaba con una subuya allí en el teléfono, la música, ¿verdad? Pero ellos se deleitan, hermano. Y me dice, oiga, esta música ahí, porque ellos se deleitan en lo que dice, y como él vio, hermano, que yo no le seguí la corriente a él, a ratito me dice, pero es cristiano, me dice, para la gloria del Señor, le digo. Y entonces, y empezó a él a decirme, pero me dice, pero ¿cómo está eso? Me dice, de que muchos, me dice, se dicen ser cristianos, me dice, pero uno ve muchas cosas en ellos, me dijo, uno, me dijo, ve las cosas que hacen, y empezó, hermano, la misma de siempre, usted ya sabe, empiezan a poner el dedo a los ministros, ¿verdad? A poner, mire, le digo yo, para empezar, le digo yo, la Biblia dice que no hay que poner la mirada en los hombres, le dije yo, y desde ahí usted ya está mal, le dije, porque usted se está argumentando en algo, le dije yo, que para empezar, le digo yo, usted no ha llegado a una congregación, no ha probado lo que verdaderamente Dios hace en la vida de uno, le dije. O sea, no tiene a Cristo Jesús, le dije, como su Salvador, porque la Biblia dice, le dije, que hay que poner la mirada en el autor de la fe, le dije, que es Cristo Jesús. O sea, hablando, le digo yo, de que si usted pone la mirada en el Señor, le digo yo, aunque vea lo que ven los demás, usted siempre va a seguir glorificando a Dios. Vean, entonces, le digo, para empezar, le digo yo, desde allí, le digo yo, primeramente, le digo, para que usted pueda entender estas cosas, le digo, usted tiene que escudriñar la palabra, usted tiene que entregarse al Señor, y una vez entregándose al Señor, le digo, usted se va a empezar a dar cuenta de muchas cosas, le digo. Usted va a empezar a ver, le digo, porque mire, le digo, es fácil, le digo, ver los errores de los demás, le digo, es fácil señalar a los demás, le digo, es fácil decir aquí, decir allá, le digo yo,
pero no es lo mismo de estar señalando que estar en ese lugar nosotros. Y es más, le digo, mire, le digo, si usted va a encontrar, le dije, en la palabra de Dios, que al hombre, le dije, aún a los siervos de Dios, usted los va a encontrar que le han fallado a Dios, le dije, pero el único que no le falla al hombre se llama Jesucristo, le dije, porque en él no va a encontrar imperfección, porque él es perfecto. Y empecé a evangelizar. Yo no sé de dónde me salió tantas palabras, porque llegó el ayudante de él también y hasta se metió allí el ayudante de él, ¿verdad? Y entonces y empecé a hablarles del evangelio, hermano. Le puse el ejemplo del rey David también. Ustedes han leído un poquito la Biblia, le dije yo, y me dijo el ayudante de él. Yo sí le he leído un poco, porque tengo un amigo, me dijo que me invita a la iglesia, y a veces he ido con él, vaya, gloria a Dios, le digo. Entonces, en la Biblia, le digo yo, nos habla del rey David. ¿Qué dice la Biblia acerca del rey David? Que el rey David andaba conforme al corazón de Jehová, le digo. Y sin embargo, con todo y eso, el rey David falló a Dios. Pero ahí vemos, le digo, la misericordia de Dios, que aunque el hombre falle, Dios está dispuesto a restaurarlo, ¿verdad? Amén. Y entonces, al final, lo que les quiero decir, que al final, hermano, Dios, hermano, se encarga de apaciguar el asunto. Porque fíjense que al final me dijo, bueno, sí tiene razón, porque yo lo llevé a la palabra de Dios cuando le dije que ellos mismos eran responsables de escudriñar la palabra del Señor. Porque la Biblia así dice, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Escudriñen ustedes, les dijo, la palabra de Dios. Le dijo, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Así dijo el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Así dijo el Señor. Entonces yo lo llevé a ese pasaje bíblico a ellos, que ellos eran responsables de escudriñar la palabra del Señor. Porque es fácil, hermano, acusar, es fácil poner el dedo, y es cierto, hermano, tantas cosas que se han metido dentro de las iglesias, pero que el Señor reprenda al diablo, porque aún en medio de ellos, hermano, su iglesia sigue adelante, hermano, porque esa, hermano, ni las puertas del infierno, dice la Biblia, que prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hemos pasado a ser llamados, hechos hijos de Dios. Lo que hemos leído aquí en la palabra del Señor. Que alguien me lea los últimos versículos ya para ir terminando. Amén, hermano. Del 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de la plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mire, por eso el versículo 17, el versículo 17 en adelante dice, pues, por medio de Moisés fue dada pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice la palabra. Amén. Por medio de Moisés, dice la Biblia, que fue dada, allá lo que sabemos nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley de Moisés, sabemos que por medio de Moisés fue dada esa ley, pero la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, hermano. Dice en Jesucristo, hermano, no hay vida, porque Él es el medio que Dios ha dejado para poder llegar a esa patria celestial a la cual usted y yo estamos caminando hoy.